Muy bien. Ustedes recibieron en estos días, o están recibiendo, el Salmo 91, ¿sí? Salmo precioso. Esta semana solamente vamos a recibir el Salmo 91, no vamos a hacer ningún otro tipo de historia. Y es interesante que ese Salmo, justo yo se lo mandé y mi cuñada, una de mis cuñadas me escribió, es como si fuera escrito para hoy, ¿no? Me puso esa frase, ya no le contesté a mi cuñada. La verdad que es como si fuera escrito para hoy, es una realidad, porque el Salmo transmite las promesas del Señor, que podemos hablar, las promesas del Señor en este tiempo de pandemia. Si usted tiene el Salmo 91, algo que leímos y que yo mandé en la semana, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la promesa del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, ¿no? Primero dice, ¿quién es realmente el que está con el Altísimo? ¿Quién es el que está participando y quién hace realmente lo que Dios quiere? Aquel que puede afirmar que en Dios está su refugio y su fortaleza. Y empieza a describir lo que Dios va a hacer en la vida de esa persona, en un tono o en una perspectiva de alguien que es como si fuera a la guerra, como si alguien fuera a luchar. Esto se lo leían a los reyes en la antigüedad, especialmente se lo leían a los reyes de Judá. Algunos reyes de Judá lo leyeron. Dice que solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y baluarte. Una de las promesas que afirma el salmista es este hecho de que el Señor te puede librar de esas cuestiones difíciles. Es interesante que habla de mortíferas plagas, ¿no? Habla de las trampas del cazador. En la antigüedad, ustedes piensen, nosotros hoy no lo tenemos, que los que iban a cazar ponían trampas y era muy común estar en el campo y pasar por ciertas trampas de cazadores. Y dice, bueno, él te puede librar de eso, pero además te dice de mortíferas plagas. La situación de las plagas no es novedosa. No es que recién hoy hay plagas, o esta es la única plaga que vamos a encontrar. Si ustedes leen, en este tiempo se muestra mucho por internet, y muchos periodistas lo hablan, las historias de las plagas, digamos que esta del coronavirus es la más leve que hemos tenido. Hubo otras que mataron casi a 50 millones de personas. ¿Sí? Pero dice el salmista, de una manera que llama la atención, que Él nos va a librar de esto. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, realmente confiamos en Él, lo hacemos de actitud de corazón, Él nos puede librar de esto. Utiliza una expresión que es bellísima, que se menciona varias veces en la Biblia, esta idea de cubrir con sus plumas y bajo sus alas. Es un término que se utiliza, por ejemplo, en Génesis. En Génesis 1, 2, cuando dice que el Espíritu revolotea, está hablando de que como que el Espíritu Santo cubría la tierra, empollaba la tierra. La idea del ave cubriendo a sus polluelos para que no le pase nada, es la referencia del salmista. Y esa referencia habla de un cuidado especial. Es la idea que tiene, dice. Pero agrega algo que para mí es clave. ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es nuestro baluarte? La palabra de Dios, su verdad. Para que nosotros podamos ser librados de diferentes batallas, de estas situaciones, podamos salir victoriosos de esto, tenemos que entender que nos tenemos que refugiar en Dios y en su palabra.
Si vos no te refugias en Dios y en su palabra, estás en problema. No porque Dios sea un Dios vengativo. Olvidémonos de la idea del Dios vengativo, represor. A veces yo escucho a muchos pastores que les gusta un poco hacer esta manija. Sí, bueno, si no haces esto, Dios te va a castigar. No, no, Dios no te va a castigar. A ver, hay algo claro. Si no haces algo, es evidente que te va a pasar algo porque vos te alejás de Dios. ¿Sí? Dios no va a castigarte. En el 5, agrega, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Habla del temor. Ya deja la plaga, el hecho real. Está hablando que el Señor nos va a quitar el temor. Yo hablaba con alguien en estos días, con un familiar, y me decía claramente, no duermo de noche, tengo miedo que me entren. ¿No? Esa expresión de, che, me pueden entrar a mi casa. Yo no sé si le van a entrar, él vive en una zona segura, pero le genera temor. Hay muchos miedos que tenemos, ¿no? Yo les contaba a los hermanos que yo tengo un familiar con coronavirus. ¿No? Y enseguida se genera un revuelo y se pregunta, ¿estuviste con él, no estuviste con él? Empezamos con toda la generación del temor, ¿qué va a pasar? El Señor dice, mira, el Señor te va a quitar el temor. No temerás a la noche, ni la flecha que vuela de día, o sea, ni de día ni de noche vas a temer, ni a la peste, ni a la plaga. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y habitamos en su abrigo, su protección nos quita todo hecho de temor, todo hecho de problemas. Es más, está en nuestra confianza, que dice en el versículo 7, podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha. Esta es una expresión que se la decía a David. Por ejemplo, Salomón mató a 1000, David a 10.000, pero a ti no te afectará. Imagínense en una guerra de la antigüedad, ¿no? No una guerra moderna, que casi es satelital. Una guerra en la antigüedad, generalmente cuando los ejércitos empezaban con una situación de batalla, la primera situación de batalla era tirar flechas, ¿no? Y la flecha nadie apuntaba con cuidado. Uno tiraba la flecha y tiraba en cantidades, y cayera donde cayera. Y esto hace referencia al salmista, dice, podrán dañar al que está a tu lado, podrán caer 1000 y a tu lado 10.000, pero a vos no te afectará. Tal es la confianza que nos da el Señor y su protección, que no vamos a pasar por esos daños. En el 9 dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Cuando yo pongo en el Señor, ¿sí? Lo confío a Él que sea mi refugio, mi protección. No hay nada que Él no controle. No hay nada. Él utiliza a los ángeles. La expresión en la antigüedad, el ángel es como un ser sobrenatural que existen, pero Él lo utiliza para decir, bueno, sobrenaturalmente te vas a dar cuenta que te van a proteger. Sí, el salmista está hablando de esa protección. Dice, ni te vas a dar cuenta que te están protegiendo, porque no vas a tropezar. Acá hay una expresión que nosotros utilizamos varias veces, ¿no? Hollará fieras y serpientes, ¿no? Esa idea de pisar la cabeza y pisémosle la cabeza al diablo, con eso. Es una referencia que se utiliza de este pasaje. Este pasaje no está hablando de nada de eso. O sea, eso es sacarlo de contexto. Acá no está hablando del diablo, y no está hablando
de demonios. Está hablando de fieras, de animales salvajes. ¿Por qué habla de animales salvajes? Porque vivían en el campo. Sí, en ese momento no había ciudades casi. Había muy pocas ciudades y las batallas, las guerras, los caminos, te podías encontrar con serpientes. De hecho, es un clima cálido, es donde hay más serpientes. Salen más las serpientes para caminar, para arrastrarse. Te vas a enfrentar a esas calamidades naturales y los vas a superar. No por tus logros, dice el salmista, porque pusiste tu confianza en Dios. Y termina con las palabras del salmista, con las palabras del Señor, diciendo: yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque Él reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en el momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Interesante las palabras del Señor al que escribe el salmista. Ahí promete librarnos, protegernos. ¿Por qué? Porque reconocemos su nombre. Él promete escucharnos y responder, pero también estar en momentos de angustia. Y nos promete muchos años de vida. ¿Saben? En la antigüedad los muchos años de vida representan salvación. Yo siempre les digo y lo menciono, que los hebreos en esa época no creían en la vida eterna, porque era un pueblo que pensaba en concreto. Y las bendiciones son en esta vida. Alguien que era bendecido vivía muchos años, tenía muchos hijos, y tenía muchas propiedades. Eso el Señor Jesucristo da un nuevo significado, ¿no? Pero ahí el Señor está prometiendo que va a estar, que vamos a tener esa libertad y vamos a poder vivir y vamos a poder desarrollarnos y vamos a ser salvos si ponemos, como lo hicimos una vez, lo que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nuestra fe en el Señor. Pero yo me quedo con una frase, ¿no? El 15. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Dios no promete que no tengamos angustia, que no tengamos problemas. Promete estar con nosotros. Error que nosotros hemos cometido, los pastores, los cristianos, históricamente, ¿no? Nosotros prometemos, no vas a tener problemas. En tiempo de dificultad, vos vas a estar bien. Eso no promete el Señor. El Señor promete a aquellos que confían en Él la protección, que no vamos a ser dañados, pero en tiempo de angustia, estar con nosotros. Hacernos compañía. Yo lo miraba a mi familiar en estos días, me mandaban fotos de cómo estaba él, cuál era su situación. Está en un departamento con sus hijos chiquitos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo viven el coronavirus? ¿No? Entonces, la esposa le pegó un nylon a una pieza, ¿no? Que yo me reía cuando hablaba con ella. Le pegó un nylon a toda una pieza y lo encerró en una pieza. Digo, si esta persona quiere ir al baño, ¿cómo hace? ¿Cómo va a hacer? No. Me tiene que avisar, nosotros nos metemos en un lugar, él abre el nylon, entra, después que él entra al baño, ¿no? Desinfecto el baño y después pueden ir los chicos al baño. Yo la miraba y digo, estás loca, pero no. Nos tenemos que cuidar todo, ¿no? ¿Y cómo va a hacer con los chicos para que no lo abracen? Porque los que sienten mucho la separación del padre son los hijos. Entonces me mandó una foto el otro día, que se pusieron a tomar los mates los cuatro juntos. ¿Cómo se pusieron a tomar los mates los cuatro juntos? Le pasó un mate para él, que se lo dejó en la pieza, no lo puede tocar más nadie, y él se sentó detrás de un nylon
y los hijos a 2 metros de distancia en una mesita. Porque uno de los temas que más sufrimos en tiempo de problemas es la soledad, estar solos, no sentirnos acompañados. Y el salmista dice que parte de la promesa de Dios, ¿saben cuál es? La compañía. Dios nos quiere acompañar a nosotros. En tiempo de dificultad, de problema, de pandemia, una de las promesas más bellas que hay es que Dios quiere estar con nosotros. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, la mayoría por ahí, nos hemos quedado solos en algún momento. Sí. No. A mí me cuesta mucho a enfermarme. O sea, yo me llego a enfermar. Cuando mi señora se va a Mendoza, ¿no? Cuando ella dice, me quiere unos días a Mendoza, hace años que no lo hace, por algunas circunstancias económicas que no podemos que ella se vaya y yo ir después. Entonces eso sirvió, por eso gasto toda la plata durante el año para que ella no pueda viajar. Así se queda conmigo, ¿no? Pero hace unos 4 años, cuando Marisa se fue con los chicos un mes a Mendoza, y yo me quedé acá solo, en el departamento, en el verano, ¿no? A mí me dolía la cabeza, me agarraba ataque de fiebre, tenía chucho de frío, no sabía qué comer, o comía mal, ¿no? Siempre comida media chatarra, estaba enfermo, y cuando alguien me preguntaba, ¿por qué te pasa eso? Y porque realmente yo cuando me siento solo, me siento mal. Y es algo normal que pasa en el ser humano. Por eso Dios promete esto. Voy a estar en momentos de angustia. Yo voy a estar en momentos de angustia. Cuando te sientas solo, yo voy a estar. ¿Por qué uno tiene que buscar el abrigo del Altísimo y buscar su protección? Porque Él va a estar con nosotros. Ninguna plaga, ninguna flecha nos va a tocar. Y en momentos de angustia, Él va a estar con nosotros. Para mí, es clave en este tiempo que podamos releer juntos el Salmo 91. En nuestras casas, decírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, decírselo a nuestros familiares, repartirlo, porque en tiempo de angustia, Él está. A veces no entendemos la riqueza de este salmo, porque no hemos vivido un tiempo, creo que ninguno de nosotros llegó a vivir en un tiempo así, ¿no? De estar ya 120, 130, 140 días encerrados, que no sabemos cuándo vamos a abrir, cuándo se va a abrir, cuándo se va a cerrar, se cierra y aumentan los muertos. Todo un lío, toda una situación fea, ¿no? Recordar esto, el Señor está con nosotros. Y el Señor nos escucha. Yo quiero terminar con una oración. Yo les hago el desafío, en estos días que queda para terminar la semana, si estamos jueves, que podamos seguir leyendo este salmo. Si podemos decírselo a otro, ¿no? Mirá, yo porque estoy bien, no porque estoy bien económicamente, no, porque el Señor está conmigo. Y eso es una promesa. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este día, gracias porque cuando confiamos en ti, tú estás siempre con nosotros. Cuando confiamos en ti, tú nos acompañas, nos proteges.
Haz que podamos sentir tu presencia cada día. En nombre de Jesús. Amén.